A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi alma, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio
ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que no pierdas mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y... Hoy que estuve en el Tunal, les mandan saludos los pastores, los de la asociación. Les mandaron saludos que muy pronto estarán con nosotros. Y que si no, pues nos vamos a ver allá en Irapuato el domingo 21 de septiembre. Estaremos allá reunidos. Y les mandan muchos saludos. Y quiero comentarles que fue un tiempo maravilloso. Empezábamos a las 7:30 de la mañana, parábamos a las 6 a bañarnos, a las 7:30 comenzábamos y terminábamos, se supone que deberíamos de terminar a las 9 de la noche, pero terminábamos 10:30, en una ocasión a las 11. Porque era tanta el hambre, la necesidad de alimentarnos que se extendía, pero sobre todo cuando empezaba la ministración se ponía muy intenso. Hubo liberación, hubo ministración, gente con pues años en el cristianismo y desafortunadamente cuando empiezas a ministrar se empiezan las reacciones espirituales muy fuertes, pero lo más doloroso, hermanos, era ver así en el templo niños tirados llorando y golpeando el cemento con sus manos, enojados, llenos de ira con sus padres, con la vida. Yo no sé con quién, estoy hablando de niños de 8 a 11, 12 años, golpeando con sus puños el cemento de la ira, el coraje que traían. Y los papás se les quedaban viendo y pues se paralizaron, no sabían qué hacer con esos niños. Ya todos los pastores y algunos ministros, algunos líderes, nos acercamos a orar por esos niños. Y créanme que era muy, muy, muy doloroso ver esos niños. Por eso les he predicado sobre ese cuidado, sobre esos niños, la preocupación de que los niños estén en el templo, que los niños vengan a alimentarse, a prepararse, y que nosotros como iglesia les demos amor. Por ahí les mandé un testimonio del muchacho bueno, era un muchacho, es un joven de 30 años, que canta en la alabanza, que está en silla de ruedas. Les mandé un testimonio de cómo él a los 20 años estaba bien metido en la alabanza, siguiendo a Cristo. Su familia, pues como que no estaba muy, muy, muy de acuerdo con eso. Pero él seguía enamorado, pero dentro de eso, la tentación llegó a su cabeza, el enojo, el desánimo, y se retiró del cristianismo. Agarró la fiesta, la convivencia. Un día tomado, venía en el coche, chocó. Ya escucharon, los que se dieron el tiempo de escuchar y ver el testimonio. Y chocó y quedó paralítico. Quedó completamente paralítico del cuerpo, empezó a recuperar movimientos en los brazos y del ombligo hacia arriba.
y quedó en una silla de ruedas y había regresado a servir al Señor y decía que pues había un gran arrepentimiento de parte de él el haberse alejado del Señor, y decían que no conoce a una persona que habiendo estado en Cristo y se aleje de él, le vaya bien. Y yo decía, wow, sí es cierto, ¿no? Hoy le canta y canta muy bien. Ahí en el video no se escucha muy bien, pues, por la transmisión, por las bocinas, la posición en que estaba mi esposa grabándolo, pero canta muy, muy bonito. Por ahí nació la idea de que quieren venir a México con nosotros a hacer no congreso, sino un tiempo de alabanza maravilloso. Y yo les dije, pues cuando gusten, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo a veces desperdiciamos lo que Dios nos ha dado? Y decía él, Dios me ha dado otra oportunidad, porque yo ya no la contaba, ¿no? Se abrió su cabeza, se rompió en pedazos la columna y quedó pues mal. Y decía el pastor Chaires, Dios no es un Dios de segunda oportunidad, Dios da una oportunidad. Y decir que Dios da segundas oportunidades, no es cierto. Dice, si hubiera una segunda oportunidad, a lo mejor él no hubiera quedado paralítico, a lo mejor no hubiera pasado. Pero nosotros despreciamos la primera oportunidad que Dios nos dio y a veces nos alejamos de él. Y se me quedó grabado lo que él decía, ¿no? No conozco una persona que se haya alejado de Cristo que le vaya bien. Yo dije, wow. Debemos de tener ese cuidado, hermanos, de tomar en serio de que si Dios nos llamó a salvación, nos ha sacado de la inmundicia, permanezcamos firmes. He aprendido que no puedo darle prioridad a nada que no sea Él. No puedo anteponer nada a estar con Él. Ni trabajo, ni diversión, nada. Prefiero que me llamen aleluyo, prefiero que me digan lo que sea, que soy un tonto y dejo ir, no me importa, pero en Cristo todo lo puedo. Y estoy viviendo por gracia, porque es por gracia, estoy viviendo una vida en santidad, no que yo sea santo, estoy viviendo la vida en santidad, caminando al lado del Señor para llegar al final. Y pues toda esta gente que estaba ahí, ver a sus niños postrados en el suelo adorando al Señor y pegando en el suelo, y le decía, no te lastimes, ¿no? Y cuando los abrazabas, pegaban un grito de desesperación y te abrazaban tan rico que decías, wow. Muchos papás cayeron al ver eso, tanto dolor, cayeron y pues es muy difícil. Habían jóvenes, adolescentes y pubertos adorando al Señor, gritando, brincando, abrazándose entre ellos, y los papás viéndolos, hasta que el pastor que estaba predicando les dijo, vengan, abracen a sus hijos, están gritando desesperadamente un abrazo y un te quiero, ¿no? Entonces hubo mucha reconciliación, hubo mucha bendición. Pero, hermanos, todo lo que nosotros hoy somos y tenemos es por gracia. El que estemos vivos es por gracia. Yo estoy vivo por la gracia de Dios, por todo lo que yo viví. Me dispararon, me persiguieron, todo lo que me hicieron, manejé borracho, choqué borracho. Y gracias a Dios estoy completo. Y a mí el Señor me buscó muchas veces y yo desprecié al Señor, porque se me acercaba gente a evangelizarme, a enseñarme, me invitaban a la iglesia, yo lo desperdicié. Pero cuando decidí seguirlo, ha sido una sola vez y no me he vuelto a alejar de ahí. Estoy hablando de muchos años, del 92. Sí, del 92 a la fecha. No me he soltado de su mano y le pido a Dios que no me suelte. Le comentaba yo a mis hermanos que estábamos tomando el discipulado ahorita ahí arriba,
que tomamos tiempo de ministración hermoso, se alargaba y terminábamos ya bien noche. Y estaba compartiendo un pastor de cómo las iglesias a veces sufren porque quieren y cómo los pastores a veces tratamos de hacer lo mejor para no convencerlos, sino exhortarlos de que no se alejen, que escuchen la palabra, que la aprendan, que la practiquen. Y a veces la iglesia pues no responde a ello, ¿no? Y habló una serie de cosas y de repente le dice a todos, no, aquí están sus pastores. Todas las iglesias regadas, separadas, porque decían, pues ve y conoce hermanos nuevos, platiquen. Y estaban todos dispersos ahí, esparcidos, no sé. Y de repente dice, vayan, busquen a su pastor y abrácenlo, oren por él. Todos los congregantes que estaban allí buscaron a su pastor, lo abrazaron, o sus pastores, porque iba la pareja. Oraron por ellos, los ministraron y todo. Y se hicieron así, una bodega lo doble de ancho de esta, un poquito más larga. Y se hicieron grupos de las iglesias, habían sus pastores con su iglesia abrazándolos. Y de repente abrazo a mi esposa y me doy cuenta que ella y yo estamos solitos en medio. Desafortunadamente nuestra iglesia no pudo asistir por diversas cosas, trabajo, dinero. ¿Qué es lo que nos gobierna en el mundo? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué el dinero? ¿Qué el trabajo? ¿Qué el... ¡Wow! Y pues tenemos razón algunos cuando hablamos de esa manera, porque si no trabajo, ¿quién me da de comer? Pero muchas veces cuando tenemos fe, el Señor provee. Y a veces, por obligación, tenemos que estar fuera y vemos que las cosas siguen igual porque Dios sigue proveyendo. Dios sigue dando. Y dieron varios testimonios de personas que no iban a ir por el trabajo, pero el momento el Señor los exhortó y ellos dijeron, no, yo me voy, ¿sabes qué? No voy a estar. Y me voy y si tú decides correrme, adelante. Y que su jefe les decía, no, hombre, ¿sabes qué? Vete, ¿no? Y regresas. Y otros se vinieron, otros sin dinero, pidieron ayuda, se fueron, pero ahí estaban alimentándose. Y a veces es tan necesario e importante dejar todo, dice el Señor, deja todo, sígueme, sálvate. Y yo sentí tristeza, pero en la comprensión de que pues no pueden, algunos porque no quieren, ¿no? Sí, cierto, está lejos, son 10 horas de camino. Pero pues si es para ir a cotorrear, te avientas 15, no importa. Y si hay incomodidad, pues sí, frío, pasamos muchas cosas. Y cuando pues abrazaron todos a sus pastores y les digo yo, de repente me vi en medio, solo mi esposa y yo. Y entonces yo la volteé a ver a ella y le dije, solos, como siempre, solos. Me salió esa expresión y me dice mi esposa, no estamos solos, Dios está con nosotros. Dije, sí es cierto, Dios está con nosotros. Y de repente varias iglesias voltearon a ver hacia nosotros y pum, que nos abrazan y empiezan a orar por nosotros. Me sentí bien y al principio me dio tristeza, pero también comprendo que a veces no se puede, ¿no? Ojalá y para el próximo año todos hagan el esfuerzo, por eso lo hacen en tiempos de vacaciones, vayan programando sus tiempos, a abrir una caja de ahorros, para tener dinero para ir al Tunal. La verdad, híjole, una experiencia maravillosa. Les digo que cuando nos dijeron pastores, ayúdennos a ministrar, llegábamos y poníamos manos, empezábamos a orar y empezaban a vomitar y a hablar feo y cristianos de años. Y me tocó predicar el domingo pasado ahí en Monterrey, una iglesia de Monterrey, y los hermanos alababan al Señor, amén, aleluya, y llegaban y se arrodillaban ahí en el púlpito a orar antes, no, hombre, bien bonito. Dije, wow, cuánta espiritualidad. Y yo decía, Señor, ¿por qué en la iglesia ya no hacen esto, no? Pero ya saben, uno a veces anda comparando y quiere andar imitando cosas que no.
Pues no, nosotros somos diferentes, no, nos manejamos de otra forma. Pero pues uno como pastor a veces añora. Pero esas personas que estaban ahí estaban endemoniadas. Dije, bueno, gracias a Dios ahorita no se ha manifestado ningún endemoniado en la iglesia, ¿no? Aquí con nosotros. Pero lo que quiero decir es que no estamos exentos. Aunque estemos firmes en la fe, aunque estemos en la iglesia siempre, ¿no? Aunque estemos alabando, adorando al Señor, hermanos, cuidemos la gracia que Dios nos ha dado. Cuidemos esa gracia porque nos ha liberado. Mira, quiero regresar al tema del aguijón que venimos tratando, del pasaje de Pedro. Y yo les decía que aunque no tiene sentido identificar cuál era el aguijón, ¿quién sabe? Yo creo que no tiene importancia porque Pablo no lo especifica ni Dios lo revela, porque si hubiese querido, pues hubiera revelado el aguijón, ¿no? Pero lo importante aquí es que había algo que atormentaba, que Dios utilizó y lo dejó para mostrar su poder en Pablo. Y así es en cada uno de nosotros. Entonces no tiene sentido identificar ese aguijón. Esto les decía, era algo que le provocaba a Pablo una gran consternación. Y mira, hoy que estuvimos allá en el retiro, hermanos, yo veía tanta gente consternada. Tanta gente de veras mal. Y me daba así molestia. A mí me decían a las 7:30 hay que estar. Estábamos nosotros en una cabaña fuera de ahí del campamento. Nos prestaron ahí una cabaña. No, pues bien rico, ahí en medio de las montañas, los árboles, el frío, no había luz. Bueno, en las casas sí, pero afuera no había alumbrado público, las estrellas, no, era una cosa maravillosa. Y nos decían, a las 7:30 en punto empezamos. Y yo siempre he tenido eso de la puntualidad, me gusta mucho. Y nos parábamos a las 6, estábamos con otros 2 pastores. Y a las 6 nos metíamos a bañar y para aprovechar el tiempo me metía con mi esposa y nos bañábamos los 2, salíamos a arreglarnos y vámonos. Y a las 7:25 estábamos ahí, a las 7:30 empezaba el llamado y era algo tremendo. Daban las 8 y algunas gentes iban saliendo apenas de su casa de campaña y yo decía, wow, en todos lados se cuecen habas. O sea, a lo que me refiero, que los cristianos no tenemos la conciencia de lo delicado que es esto de la puntualidad y la gracia y el agradecimiento a Dios. Y si vas a un congreso o a un retiro es porque sabes que tienes que estar bajo la dirección de quien está llevando esto, ¿no? Y decían a las 7:30 empieza el culto de la noche, empezamos con alabanza, a las 9 va a terminar. Daban las 8 y la gente apenas iba entrando y platicando. Y entonces vimos tanto desorden, por eso la gracia de Dios no se manifiesta en mucha gente. Todos queremos la gracia, todos queremos bendición, todos queremos, híjole, que se nos apapache. Pero la gracia se gana a través de la obediencia, el respeto, la disciplina. Y si somos indisciplinados, no te hace cristiano el estar en una silla en un templo. Cristiano te hace el practicar la palabra. Y la palabra nos enseña cómo vivir, nos habla mucho de administración. El 85% de la Biblia nos habla de administración. Es administrar los bienes, lo que Dios nos da, nuestra vida, nuestros tiempos. Nos habla de obediencia. El desacato, la desobediencia es rebeldía y es contra Dios. Y yo decía, wow, Señor, tenemos mucho que trabajar. En las iglesias que fueron, cada quien sabrá lo que tenga que hacer en su iglesia y en su vida. Pero yo como pastor me siento con la necesidad de hablarles, no obligado, porque no me obliga a nada, pero me siento con la necesidad de exhortarlos a que seamos, esos cristianos de testimonio y comprometidos con el Evangelio de Dios. No hay la palabra de Dios, la que se predica, es importantísima porque a través de ella el Señor nos da revelación, nos ministra.
¿no? Nos enseña y nos va preparando. Pero para poder recibir eso, primero es la alabanza. Y la alabanza, híjole, es algo que nos debe de nutrir y prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Todo es integral, desde el tiempo del discipulado hasta que termina, y el tiempo de compartir con los demás hermanos a la hora del talento. No veamos el talento como lo económico, que es de gran bendición, pero mucho. Veámoslo como parte de una integración a mi nueva vida, nueva criatura soy. Y esto, hermanos, es maravilloso. Entonces, dice la enseñanza que no hay ninguna indicación de que Dios estuviese molesto por las peticiones de Pablo, de que le estuviera pidiendo y pidiendo así, ¿cómo das lata? No, el Señor no, dice que no había una molestia por la cual el Señor no le contestara. Más bien esto lo hacía más cercano a Dios. Mientras más le rogaba, mientras más le pedía, más cerca estaba de Dios. Mientras más era la necesidad de Pablo por ese aguijón, más lo acercaba a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, cada vez estar más cerca de Dios. A mí hoy en el campamento Dios me dio una revolcada, pero tremenda. Y yo decía, perdóname, Dios, porque no he estado cumpliendo verdaderamente con el propósito del estar cerca de Él. Puedo estar muy preocupado por la iglesia, por estarla embelleciendo, por hacer lo que tú quieras, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es el estar en comunión con Él, el estar siempre cerca, y en lo individual, en lo individual. Y me enseñó mucho, y aquí lo que el Señor quería con Pablo era que estuviera cerca de Él, que estuviera más cercano al Señor. Y Dios le mostraba su amor en su cuidado a Pablo. Y Pablo lo sabía, que ese tiempo que estaba pasando era porque el Señor lo permitía para que estuviera más cerca de Él. Dices, oye, no, pues sí, Señor, quítamelo y te prometo que sí voy a estar bien cerca de ti. No es cierto, no le vamos a cumplir. Se nos olvida muy fácilmente las promesas que le hacemos. Y además el Señor, en su infinita sabiduría y amor, sabe que si le prometes no le vas a cumplir. Por eso ahí te lo deja. Y muchas veces no tenemos necesidades, no tenemos un aguijón, y esto nos puede hacer alejarnos o no tener el compromiso. Por eso el Señor a veces nos da necesidades para que lo busquemos. ¿Y por qué quiere que lo busquemos? Qué egoísta. No, es porque quiere que seas salvo. Porque mientras más cerca de Él estés, más te acercas a la eternidad. Y esa es realmente el deseo de nuestro Señor. Y Dios le mostraba ese amor. Mira, por ello es importante notar que la respuesta de Jesús no fue considerada por Pablo como un castigo, ni lo llevó a conformarse ni a molestarse con una actitud derrotista. El que el Señor no le contestara en el momento, que el Señor no le diera esa solución en el momento, no llevó a Pablo a creer que el Dios era injusto, no le llevó a crear una molestia contra el Señor, ni llegó a derrotarse. Pues sigo igual de cuando estaba en el mundo. No es cierto. No es cierto, no estamos igual. Y el Señor poco a poco fue trabajando en Pablo. Dice, ahorita lo veíamos en el discipulado, que Pablo pasó 3 años preparándose a los pies de Bernabé. Estuvo siendo instruido por Bernabé y se lo llevaba y lo preparaba, y hasta que estuvo preparado lo soltó. O sea, el Señor nos está preparando. Y mira, no todos tenemos un llamado, no todos tenemos un ministerio, pero sí quiere que todos seamos salvos. No quiere que nadie se pierda. Por eso nos quiere preparar y es paciente con nosotros.
Mira, y Pablo no lo consideró como un castigo ni lo llevó a conformarse, les decía, con esa actitud derrotista. En lugar de ello, esto confirmó a Pablo que si Satanás le abofeteaba, ya fuese por cuenta propia, escucha esto, ya fuese por cuenta propia como su permanente adversario o indirectamente como agente controlado por Dios. Fíjate, que si Satanás muchas veces te puede llegar a estar dando lata, puede ser porque Dios lo está permitiendo. Dice, ya sea que Satanás me esté abofeteando por su cuenta, que me quiere desanimar, que me quiere echar a perder la vida, que me quiere hacer lo que él quiera, o puede ser que Satanás lo está haciendo indirectamente controlado por Dios para mantenerme a raya, para mantenerme dependiendo de él. Porque escuchen, ustedes ya han leído la historia de Job, ¿no? Cuando le dice el Señor a Satanás, ¿qué andas haciendo en la tierra? O sea, aquí buscando cómo zarandear a tu gente, ¿no? Estoy parafraseando. No vengan a decir, ay, el pastor ni ha leído la Biblia. No, lo que les quiero decir es que en esa actitud Satanás dice, pues aquí viendo a ver a quién cacheteo o lo hago caer, dice, mira, uno solo, Señor, en la tierra no hay. Y le dice, ahí está mi hijo Job. Dame chance y vas a ver si no te niega. Dame chance y vas a ver si no se derrota. Dame chance y vas a ver si no te deja. Le dice, órale, pero no me lo toques. El Señor siempre va a estar con nosotros. A veces va a permitir indirectamente que, controlado por Dios, que Satanás nos atormente, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de esa comunión con Él. Y que necesitamos depender de Él. Así es el Señor con nosotros. Mira, de alguna manera, hermanos, Dios lo que quería era fortalecer a Pablo. Y quería así también fortalecer su relación con Él. Yo les compartí, no sé, la semana antepasada que estuve, de cómo he visto ciertas situaciones en mi vida con mis hijos y yo he querido salir como Superman, ¿no? Ahí viene el Salvador del mundo. Pero el Señor me ha detenido y me ha hecho caer en situaciones difíciles. Hablo de la economía, del trabajo, emocionales, para detenerme y controlarme. Y yo lo que tuve que hacer es orar y encontrar la voluntad de Dios. Y le digo, Señor, aquí derrotado ante ti, que sea tu voluntad y no la mía. Ayer veía unos videos que nos enviaron por el WhatsApp del grupo de la familia, como mis dos hijos, lo que es Edwin y mi hija Abigail con mis nietos, iniciaron una obra en un pueblo que se llama Capellanía, ahí en León, Guanajuato, un lugar donde no había nada. Le dieron una choza así en ruinas, cayéndose, palos podridos. Y ayer nos mandaron el video de cómo la arreglaron, la pintaron, ya pusieron el rótulo y ayer tenían fiesta con una cantidad de gente y niños. Yo dije, wow, Señor. Entiendo por qué los tienes ahorita sufriendo esas consecuencias. Ahora veo tu mano poderosa en ella. Pero el papá pollito, ay, ¿cómo estarán pasando hambre? ¿Tendrán para pagar el internet para que mis nietos no dejen de ver? Me tuvo que frenar el Señor. Y ayer veía yo eso y decía, wow. Adultos, niños cantando, brincando afuera en la calle, terracería, y estaban amenazados por el sacerdote del pueblo y por las catequistas, y que los iban a ir a apedrear, y que a los niños, si ustedes van ahí a ese lugar, ya no van a hacer la primera comunión y el diablo se los va a llevar. Fíjate la Iglesia Católica cómo tenía a esos niños amedrentados, por el temor de perder a esa gente por la verdad. Porque quieren seguir manteniendo en la mentira a tanta gente para seguir explotándolas emocional, espiritual y física y económicamente. Yo decía, wow, Señor, entiendo el porqué. Y le doy gracias a Dios. Mira, aquí de alguna forma era fortalecer la voluntad, la fe de Pablo, así como esa relación con Él. Quiero leerles algo y recordemos con esto que Dios no castiga.
Dios no castiga, a nadie. Dios disciplina a los que ama. Si Dios no te está disciplinando tu rebeldía, o sientes que no importa lo que estés haciendo porque Dios te ama, te perdona, y Dios, si no te ha castigado es porque de alguna manera estás correcto. No, Dios nunca castiga, Dios disciplina, y a veces disciplina retirando su mano y volteando el rostro de ti. Por eso ese testimonio que les mandé de este muchacho de que está en silla de ruedas cantando en la alabanza, dice, y me alejé. Y no conozco una persona que se haya alejado de Dios que le vaya mejor. Dices, wow. Quiero leerles esto, donde nos muestra cómo Dios nos disciplina al que ama para mantenernos a salvo. Y vamos a leer Hebreos 12. ¿Me regalan una agüita, por favor? Hebreos 12, versículos 6 al 8, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios: porque el Señor corrige a quien Él ama. Muchas gracias, hijo. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Si el Señor no te está corrigiendo, no creas que es porque estás bien, No creas que porque a pesar de que vives como vives, el Señor está a gusto. Dice que corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Wow. Castiga. Híjole, eso de escuchar la palabra castigo no me gusta. Entonces, ¿Dios es amor o es un Dios castigador o qué onda con Él? Pero quiero que escuchemos bien. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel quien recibe como hijo. Quiero leerles la Reina Valera 1960. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a leer en la versión lenguaje actual y dice: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Y dice la Reina Valera, escuchen las diferentes versiones: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, aquí el castigar es disciplinar, corregir, llevar por un camino adecuado. No lo tomemos literal como un castigo del Señor. Aquí es lo corrige, castiga es lo corrige. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas caminando chueco, el Señor te corrige, te saca de este camino chueco por llevarte al camino derecho. La forma en que tú lo tomes será un castigo a tu indisciplina, pero no, es una corrección. El Señor te va a pasar a este lado y no te va a gustar la forma en que te va a hacer pasarte a este lado. Por ahí yo le he dicho a algunos que he mentoreado, platicado con ellos: mira, estás siendo necio con el Señor y va a llegar el día en que te va a corregir o te va a disciplinar de la manera en que no te va a gustar. Ya te dije 1, ya te dije 2, ya te dije 3 y tu tiempo se acabó. Hermanos, lo que hoy tenemos es por gracia, pero somos necios y rebeldes en querer perder esa gracia o alejarnos de la gracia de Dios. Nos salimos del camino y el Señor te corrige para que andes por las sendas. Voy a poner ejemplo de la maestra. La otra vez yo hablé algo que era incorrecto. Tal vez la forma en que lo dije o lo que quise expresar lo dije de una manera incorrecta. Y ella en lo privado me dijo: no, pastor, o me lo dijo aquí, no sé, no me acuerdo. Como no me importa. No es que no me importa que me corrigen y que no me importe lo que ella me diga. O sea, no le presto. Fíjense cómo podemos, aquí es lo que quiero darles este ejemplo. ¿Cómo podemos interpretar una palabra por dos cosas? Cuando yo digo no me importa, quiero decir no le presto atención a la ayuda que ella, a que ella me haya ayudado. Ay, sí, me corrigió y me hizo quedar mal. No, dije, wow,
Yo no había puesto atención en lo que es el autismo realmente. Y puede estarle llamando autista a un niño solo porque el niño es introvertido. Y puede ser introvertido porque su madre lo ha hecho así. Y puede ser que su madre lo hizo así porque es una madre soltera y es un niño sin padre. Y la madre sobreprotege de tal manera. Entonces, imagínense todo lo que puede suceder. Y si no corrijo, ¿a dónde termino? Pero cuando el Señor te corrige es que te enseña y te vuelve otra vez a meter al redil. Te está corrigiendo el error que estás cometiendo. A eso se refiere a disciplina, castiga. Pero a nosotros, a nadie le gusta ser disciplinado y corregido. Si el pastor te dice algo de ti, el pastor ya se siente, ya cree, ya esto. Y empezamos a justificar y a decir que el otro lo está haciendo por la razón que tú quieras, pero no porque le intereso, porque me ama. Y el Señor corrige a quien ama. Y al que no corrige es bastardo. Así dice la Biblia, ¿eh? Así lo dice. Es bastardo. Yo no quiero ser bastardo. Yo quiero tener ese padre. Ya fui bastardo de padre y mi vida no fue fácil. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Y me crié con mi mamá. Y mi mamá a los 8 me dejó con una tía. Y esta tía me crió más a puro fregadazo y sopa. Y más fregadazo que sopa. ¿Por qué? Porque no era yo su hijo, no le importaba. ¿Y por qué no me echaba de la calle? Pues porque ya no era tan duro su corazón, como que sintió lástima. Pero yo vivía en un cuartito ahí, con una cama de esas que le llaman de pita, con un petatito. Ahí me dormía con una sábana que si me tapaba los pies me destapaba el lomo, si me tapaba el pecho me destapaba las nylon, y así me crié. Esa fue mi vida. Entonces digo, wow, y ahora que el Señor me disciplina es porque ya no soy bastardo, porque hoy tengo un Padre amoroso que me cuida y me corrige porque quiere que yo sea un buen siervo, un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, porque quiere que yo sea testimonio para mis hijos, para que mis hijos no se desvíen el día de mañana. Pero no a todos nos gusta que nos disciplinen y nos corrijan. Mira, cuando Dios te corrige, tómalo como una prueba de su amor y pídele que te muestre lo que está tratando de enseñarte. Pídele que te muestre lo que está tratando de enseñarte y no te desanimes. Al contrario, pídele que te revele qué te quiere enseñar o prevenir. Porque eso es lo que Dios quiere, evitarte dolor, sufrimiento. Y a la vez te utiliza. Dice el versículo 7, leímos el 6 de este mismo pasaje, dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Yo creo que todos los padres corregimos a los hijos. Pero muchas veces somos demasiado complacientes para que el niño no llore o no delata. Hoy en la mañana hablábamos del celular. Está bien, toma. Y ahí los tenemos quietos. Y los niños se pierden. Por eso es tan importante. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Mira, si tus padres te corrigen, es porque te aman, ¿estás de acuerdo? Porque les interesa. Yo tuve siempre mi pensamiento, mira, yo me crié sin papá, sin mamá, me crié en la tía puro golpe, pasé hambre, pasé esto, y mira, hoy quién soy. Véanme, yo solo, sin necesidad de nadie. Sí, pero llevé una vida de destrucción, le hice la vida imposible a mi esposa, le hice la vida imposible a mis hijas. Y después traía esa carga, ese aguijón de decir, qué mal padre fui. Y no podía aceptar quién era yo y decía, ¿cómo Dios me va a escoger para ser pastor? Con la vida que llevé. Pues si de los enfermos, de los locos como yo, es como el Señor se sirve. Y yo dije, wow, bástate mi gracia.
Y de esta manera, hermanos, es como nosotros debemos de darnos cuenta el amor de nuestro Padre. Y por ello dice, debemos de tener ese cuidado de que el Señor nos está corrigiendo, es para que no nos dañemos, para que no nos hagamos daño y para que mostremos un mundo mejor a nuestros hijos, a los nuestros. Dice el 8, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. O sea, no son hijos bastardos, no son hijos de Dios. A lo mejor Dios no te está corrigiendo. A mí mi tía no me corregía. Yo siempre fui rebelde, vago. Y a mí mi tía no me corregía, lo que hacía era darme unos fregadazos, pero me ponía como camote. ¿Y ya saben cómo es el camote cuando está sin cocer? Morado. Así me ponía, como camote. Pero nunca me corrigió, porque no le interesaba, yo era una carga para ella, era una molestia. ¿Saben qué? Yo a los 14 años me fui de la casa. Y fui a aventurarme, fui a trabajar, fui a buscar. En una ocasión estaba yo chavillo, no sé, antes de los 14, y me decían, aquí a las 12 comemos, ahí en los pueblos se come temprano, a las 12. Llegué a las 12 con 10 minutos. Y llegué y me dice, ¿qué quieres? No, pues vengo a ver si... No, aquí se come a las 12, no estuviste, ya no hay comida. Y era tanta la pobreza que era sopa de fideo con tortilla, con limón y sal y un poquito de chile. No, aquí a las 12 se come. Me fui, me senté en la banqueta recargado en una pared y estaba yo pues chin. ¿Y ahora? Ni modo, ¿no? Y pasa un amigo, me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues acá, fíjate que me pasó, echémonos un tabaquito. Y me dio un cigarro. Estaba yo fumando bien rico. Cuando le doy el golpe, llega mi tía detrás de mí y me hace así. Me mete el cigarro en la boca y me rebota contra la pared. Primero ganes el vicio y después fume. No tiene ni para tragar. Y me dijo una letanía. Y yo por acá, hija de María Morales y Pavo. Cuando yo me largué y empecé a ganar dinero a los 14 años, hermano, lo primero que hice fue comprar mis cigarros. Hoy nadie me puede decir nada. No, papá. Pues ahí empezó la destrucción de mi vida. Porque a mí no se me corrigió, a mí se me castigó. No se me dio amor. Y hoy que veía a esos niños, yo en el Tunal decía, ¿cómo es posible que los cristianos tengamos así a los niños? Cuando lo primero que te enseñan es el amor. Jóvenes adolescentes, pubertos, llorando y enojados con sus papás. Maridos que creen que todo está bien y que la pareja tiene la obligación de soportarlos. Había una pareja ahí que me tocó ministrar, no estaban agarrados, él la tenía abrazada y ella así con los brazos en el pecho y los empieza a ministrar. Y cuando empieza a ministrarle, esta mujer agarra y púngalo al marido. Y el marido le agarra las manos, la abraza y ella le pegaba en el pecho hasta que los aparté, a él lo hinqué y le empiezo a ministrar a ella. ¿Sabes que estaba enojada? Cristiana. Debería ser Cristina, más no cristiana. Y así, las parejas en sus hogares siendo cristianos y sus hijos viendo todo eso. ¿Cómo tratas a la mamá? ¿Y sabes cómo se cría ese niño? Con odio por el padre. Y de grande comprendo, dices, mi mamá por agachona. ¿Por qué no se le puso al brinco y la mandó a la fregada? O viceversa. Hermanos, entonces, ¿dónde está el agradecimiento por la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros? Nos sacó del lodazal, de la inmundicia, rescató mi matrimonio.
Me permitió ver la transformación a través del amor a mis hijas. Debemos de tener ese cuidado. Dice, pero Dios no los corrige a ustedes como... Dice, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Pablo podía gloriarse en sus debilidades, mientras más lo corregía, porque la gracia y el poder de Jesús bastaban para permitirle continuar su vida y su ministerio siendo un testimonio. Ni el aguijón, ni ningún emisario de Satanás, ni ninguna prueba de Dios harían que abandonase el ministerio. Jamás abandonó el ministerio. Y así nosotros, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de todo lo que estemos viviendo, bástenos la gracia del Señor, pero que ninguna prueba viniendo de nadie ni del mismo Dios, porque Dios no te manda pruebas para hacerte desistir, Él te manda pruebas para hacerte más fuerte en la fe, para reafirmarte con Él y que dependas con Él. Satanás te pone pruebas para que desistas, lo abandones y que seas de Él. Porque tú como ser humano tienes que ser gobernado por alguien. Y si Dios no te gobierna, ¿quién crees que te gobierne? Satanás. Porque tú eres gobernado por alguien en esta tierra. Somos simples seres mortales que vivimos bajo una guerra espiritual sobre nosotros. Y si Dios no es contigo, Satanás está ahí. Pero yo no le doy chance a Satanás ni lo invoco. Satanás no es un caballero. Él entra sin que lo invites. Con el puro comportamiento, con tus palabras y con el hecho de tus vidas, Él entra. Por eso Dios corrige, porque quiere seguir derramándote gracia. Pero a la primera, es que me salió una chambita, es que me salió esto, es que tengo esto, es que los domingos en la mañana es el único día que me queda. No hay nada mayor que estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de valorar. Para nosotros es triste conocer la verdad, predicarla y que no la acepten muchos. Doy gracias por sus vidas que están aquí, a pesar de que me soporten y a pesar que a veces puedo salirme del camino, pero aquí están luchando. Y que nosotros como pastores o predicadores a veces decimos algo y confronta sus vidas, su corazón. No es con el fin de lastimarlos o terapiarlos, es con el fin de que sean corregidos de lo malo que están haciendo. ¿Para qué? Para que siga existiendo la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque eso es lo que nosotros buscamos, hermano amado. Dice que de ahí que podía gozarse Pablo en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte en Jesús. ¿Qué quiere decir? Mientras más reconozco mi debilidad, mi necesidad de Cristo en mi vida, de que yo no puedo solo, más fuerte me hago en Cristo Jesús. Porque más está conmigo. Entonces yo soy fuerte en Jesús. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a Jesús de mi lado y con eso me basta. Puede haber muchos problemas, puede haber muchas dificultades. Hay hermanos que están pasando hambre por llevarle el evangelio. Estaba en el campamento y estaban unos hermanos de Honduras que están como misioneros aquí. Y llegaron al campamento. Él es moreno, negro. Él no es moreno, es negro, negro. Ella es morena, sus hijos igual. Son de Honduras. Muy callados, muy retirados de los demás, pero cuando empezaban a entablar una plática, pues ya entrábamos a la plática. Y de repente nos dice, ¿saben qué, hermanos? Voy a vender unas cositas que traje para vender. Ah, qué bueno, hermanita. Me dice, pero ya le pedí permiso al presidente, al pastor Francisco y al pastor Chaires, de que tengo pena porque al hacer yo esto, no todos vayan a querer hacer un mercado de esto. Mira, hermano, si el Señor le puso en su corazón hacerlo y el pastor, el presidente, ya lo autorizó, usted hágalo sin temor. Y sacó un montón de cosas, zapatos, cortinas, bien barato todo.
Mi esposa ahí para pronto cayó y no sé qué tanto agarró. Lo bueno es que ella trabaja y pagó lo suyo. Yo al ver que empezó a agarrar me di la vuelta y me fui. Pero regresé y me pidió dinero de todo modo. Dije, ching, tuve que apoquinar. Y ya que termina, vendieron, juntaron no sé cuánto. Y le digo, oiga hermana, pues ya empezamos a platicar. Me dice, mire el pastor, dice, a veces yo sufro por esto, y nos empezó a platicar la vida del misionero. Me dice, gracias a Dios vendí, saqué un dinerito y pude comprarle su elote a mi hija. Vendieron elotes ahí cerca y todos fueron a comprar su elote en 25 pesos. Me dice, no teníamos dinero. Cuando empecé a vender, le pude dar a mi hija para su elote. Unos misioneros sirviéndole a Dios. Dije, qué ingratos somos. Digo, oye hermana, ¿sabe qué? Yo no voy a sentir lástima por usted, pero sí me voy a enojar con usted. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dice? No, hermano, ¿cómo cree? Entonces no somos hermanos en Cristo. Dije, ¿qué pasó? Y tenía ahí pan de esas rebanadas como cuadradas. Estaba bien bueno. A mí no me gusta el pan, pero... No, perdón, mentira. Mentira es pecado. Me encanta. Y dice, sí. Y le digo, oye, ese pancito, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Cuánto lo va a dar? No, me dice, ese lo estoy regalando. Digo, no, hombre, ¿cómo cree? Le digo, mira, ahí están vendiendo el pan, ese muchacho ahí a 20 pesos un pan, denlos a 10. No, hombre, se le fue así. Solo yo le compré 2, imagínate. Uno era para mi esposa y otro para mí, pero como a ella no le gusta el pan, me comí los 2. Y esta mujer muy agradecida, y dije, ¿cómo puede ser posible que dentro del reino del Señor haya miseria? Por gracia recibís, por gracia da. ¿Ya vieron su piso? Está padre, ¿no? Por gracia, porque unos hermanitos dijeron, pastor, yo pongo tanto para la pintura. Si no, no lo hubiera podido pintar. Pero por gracia da, por gracia recibís. El Señor bendice, el Señor derrama bendiciones. Hermanos santos, mira, de ahí les decía que Pablo no que él podía gozarse en sus debilidades, porque cuando era débil entonces era fuerte en Jesús. Así con nosotros, hermanos, debemos de permanecer firmes en la fe y la dependencia de Dios sin importar las dificultades, sabiendo que Él cuida y ve por nosotros. No nos quita las dificultades, pero nos sostiene, nos fortalece, y eso es gracia. Eso es gracia. La otra vez alguien se acercó y me dijo, pastor, pensábamos que fuéramos aquí y lo íbamos a invitar, pero fíjese que se nos presentó un asunto. Digo, pues otro día. No, váyase usted y su esposa, quiero que... Wow, gracias, muchas gracias. Y de allí un hermano después me dice a los días, pastor, quiero bendecirle, le quiero depositar tanto. No es mucho, pero pues ahorita que está gastando en medicinas y quiero apoyarle, gracias. Esa es gracia. Y no le estoy diciendo para que ustedes ahorita, pero si me piden mi cuenta ahorita se las doy, ¿eh? No es cierta. Ya saben cómo soy, no lo vayan a tomar muy... No es porque que tiene que ser así. Es que por gracia recibís, por gracia da. Hoy que fuimos a Monterrey, pues nos fuimos en avión. Yo no llevaba mucho dinero y me dice el pastor ahí en Monterrey, el pastor puede predicar el domingo. Sí, hombre, con mucho gusto. Terminamos la prédica. Y ya que terminamos la prédica nos invitaron a una discada. No, hombre, bien rico. Sí, me acordé, pero como no estaba, me lo comí yo. Y me dice, pastor, una ofrenda. Le digo, no, hombre, no, le digo, yo vengo a predicar en... No. Todo obrero es digno de su salario, pastor. Por favor, acepte esta bendición. Pues muchas gracias. Y me dio un dinerito. Dije, pues ya la armé. No me dejaron pagar nada. Nada.
Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Pues voy limitado a pasar esto. Me dice, sí, no, pues no. La cabaña nos la prestaron. O sea, todo fue bendición. Dice, por gracia da, por gracia vas a recibir. No te la vas a acabar. Dice, pruébame y te abriré las ventanas del cielo. Y el Señor te abre esas ventanas y te empieza a bendecir. Y este mes no tenía dinero para completar para la renta. Y le digo a mi esposa, amor, yo no sé qué voy a hacer. El taller ya no está dando. No completo el dinero. Va a pasar esto y esto. Y estaba yo. Pero sé que el Señor está conmigo. Y de repente le hablan de venta. Oye, mete esta factura de 10,000 pesos para que te la podamos pagar. ¿De dónde? ¿Por qué o qué? Porque al Señor le plació mandarme esos 10,000 pesos. Y pagué la renta. Dices, wow. Por gracia recibís, porque por gracia das. Y no te estoy diciendo que des, solamente quítate el miedo de bendecir y dar. Quítate el miedo, hermano santo. De veras, la pobreza no existe en el reino de Dios porque tenemos un Padre que es el Rey de la plata y del oro. Y Él provee porque nos da por gracia, no porque te lo merezcas. Por eso le dice, bástate mi gracia, porque lo que recibes no es un mérito personal por lo que tú haces, por tus obras, porque vienes a la iglesia, porque predicas, no. Es por gracia, porque a mí me place darte. ¿Sabes por qué? Porque eres mi creación, yo te hice. Y todo padre se obliga o se compromete a mantener a sus hijos. Hermano santo, esa es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Mira, leamos nuevamente el versículo 10 de 2 de Corintios, versículo 12. Y me alegro también de la debilidad, de los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Cuando más problemas tengo, más aférrate a Dios. Más ora y pídele y Él te va a responder en amor. Porque Dios es misericordioso. Dios es amor. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, porque aceptaste a Cristo, ¿quién está dentro de ti? Dios, y Dios es amor. O sea, tú tienes ese amor adentro, porque así como naciste con el pecado original, por la descendencia del primer hombre en la tierra, por un hombre fue destituido ese pecado, si tú lo deseas, y ahora Cristo vive en mí. Y esto que es a través del Espíritu Santo, y nunca nos va a dejar. Mira, cuando más te sientes que te estás ahogando, te llega el salvavidas. Wow, dices, qué maravilloso. Dios utiliza todos los medios y permite muchas cosas inaceptables para nosotros, pero es por nuestro propio bien. Para mantenernos a raya, como dicen por ahí. Las dificultades nos mantienen humildes y dependientes de Dios para no ser presa fácil del enemigo. Ese aguijón en nuestra carne nos mantiene cerca de Dios nuestro Salvador a través de la oración y la súplica y el ruego al Señor. No dejes de orar, no dejes de rogarle, no dejes de pedirles. Dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Nunca te sientas superior a nadie. Podrás ser muy teólogo, podrás ser muy conocedor de la Biblia, pero nunca te sientas superior a nadie porque te estás asemejando a Dios. Y ese fue uno de los errores de Satanás. Ese fue uno de sus errores. La gracia de Dios, en términos generales, se refiere a un favor inmerecido, un don gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Es un regalo divino que se manifiesta en la salvación. Fíjate, escucha esto, hermano. Porque a veces queremos ver la gracia económica, la gracia en muchas cosas, pero no en lo que tiene que a veces fijarnos en lo que es gracia diaria en cada uno de nosotros. Dice, es un regalo divino que se manifiesta en la salvación. Wow, la gracia es salvación. Se manifiesta en la sanación física, mental y espiritual.
y la fortaleza que nos da espiritualmente el Señor para seguir resistiendo, permitiendo a las personas superar sus debilidades y vivir una vida alineada con los propósitos de Dios. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia de Dios sea contigo, decimos a veces. Pero no sabemos ni lo que estamos declarando porque yo no la manifiesto ni la agradezco. Por eso voy a repetir. Es un regalo gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Es un regalo divino que se manifiesta en la salvación, la sanación y la fortaleza espiritual, permitiendo a las personas superar sus debilidades y vivir una vida alineada con los propósitos de Dios. ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? ¿La pornografía? ¿El alcohol? ¿El sexo? ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? ¿La pereza? ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? ¿El orgullo? ¿Cuál es tu debilidad? ¿El chisme? ¿La crítica? ¿El juzgar? ¿Cuál es tu debilidad, hermano? Por eso pongo aquí una vida alineada con los propósitos de Dios y ayuda a las personas a superar esas debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El miedo? ¿El miedo de no hacerle en un negocio, en un trabajo? Y siempre limitándote y paralizándote y detienes la carrera porque el miedo ya te paralizó. ¿Sabes por qué? Porque no has recibido como debe de ser la gracia de Dios. Y no porque Él no te la esté dando, sino porque tú no la quieres recibir. Tú ten fe. Da el paso por fe y Dios te va a poner el piso. El día de hoy, hermano santo, yo ya no puedo ni debo de dudar. Pero de repente, híjole, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, tú estás conmigo, Señor, y tú me vas a resolver todo. El problema es que cuando el Señor te lo resuelve y ya tienes las cosas, te olvidas de Dios, te olvidas de la gracia y te olvidas de bendecir. Ese es egoísmo. Y el Señor no es cómplice del egoísmo. Y te vuelves idólatra de un trabajo, te vuelves idólatra del dinero, te vuelves idólatra de la pareja y la pareja ya no te deja venir, te vuelves idólatra de quien sea. Y se te olvida la gracia de Dios. En más detalle del tema, por último, ¿qué es la gracia, hermano santo? ¿Qué es la gracia? Se lo voy a definir en la investigación que yo hice. Ustedes pueden investigar más y sacar más. Dice, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. La gracia no se puede ganar por mérito propio. Es un acto de amor y generosidad de Dios dado a aquellos que no lo merecen, pero lo aceptan y lo creen. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres de los que no lo creen, pero lo aceptan? ¿O eres de los que no les interesa recibirlo? Por eso dice, dado a aquellos que no lo merecen, pero lo aceptan y creen. Además, ¿qué es la gracia? Es un poder habilitador. Fíjate, escucha la palabra. La gracia es un poder habilitador. ¿Por qué? La gracia no solo, fíjate, escucha esto, hermano santo mío, sana tu vida, sana tu corazón, ama con todo tu corazón al peor de los enemigos, o sea, el que duerme contigo. ¿No? Dice Mau, yo duermo solo. Por eso es un poder habilitador. ¿Por qué? La gracia no solo perdona, sino que también capacita, actúa como una fuerza interna que ayuda a las personas a vivir vidas virtuosas y a cumplir los mandamientos de Dios. Eso te hace merecedor de la gracia. ¡Wow! ¿Qué? Espero que lo estén escuchando. La gracia es salvación y sanación. La gracia no es como la vemos a veces nada más. Son todos estos puntos y siguen otros. Dice, la gracia es salvación y sanación. La gracia es fundamental en la salvación, ya que a través de ella se recibe el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. También se relaciona con la sanación, tanto física como espiritual. Y para recibir esa sanación física, primero debe de ser sanado espiritualmente.
Tienes que desbloquear tu mente a lo espiritual, al creer sin reserva y sin medida. Si Dios dice esto, es cierto, yo lo creo. Ay, ¿qué tal si no? No, pues ya bailaste. Ya bailaste. Dice, la gracia es una respuesta al amor de Dios. Fíjate, la gracia es una respuesta al amor de Dios. Aunque la gracia es un don gratuito, requiere una respuesta por parte del individuo. Implica tener fe en Jesucristo, arrepentirse de los pecados y buscar seguir sus enseñanzas y el perdón a los demás. Amor, hermanos, ¿ya perdonaron? Ya, pero lo veo y se me revuelve el estómago. No has perdonado. Es que no puedo creer que el hermanito, ¿qué te importa si el hermanito hace y vive esto? Déjalo. Él y Dios, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Dios para estarlo juzgando? ¿Quién va a recibir la recompensa? Él no. Y la recompensa se manifiesta en gracia y en corrección. Porque dice, todo aquel malvado recibirá su recompensa. ¿Qué quiere decir? Así le va a ir. Y el que no recibe su gracia, este se está condenando. Ora por él. Abrázalo, que lo que necesita es amor. Por la carencia de amor, es un desdichado. Y le cuesta trabajo. Dale gracias a Dios que tú recibiste esa gracia y estás donde estás. ¿De dónde te sacó el Señor? Los que venimos de grupo. A mí me sacaron los alcohólicos. Ese es tu Dios. Fue Dios en su misericordia llevándote a lo más vil porque no querías hacerla por la fácil, lo hizo por la difícil. Fuiste a que te lamentaran, fuiste a que te trataran como... Pero dentro de ese trato equivocado, pero te dieron amor, y el amor fue lo que te transformó. Eso es lo maravilloso de eso. Fíjate, la gracia. ¿Cuáles son las manifestaciones de la gracia? La gracia se puede experimentar en diversas formas, como la paz interior, la fortaleza en momentos difíciles, la capacidad de amar a los demás y seguridad y la esperanza en la vida eterna. Escúchalo, hermano. Las manifestaciones de la gracia, ¿cuáles son? La gracia se puede experimentar en diversas formas. La paz interior, la fortaleza en momentos difíciles, la capacidad de amar a los demás, seguridad y la esperanza en la vida eterna. Esa es la gracia. Si tú desechas la gracia, estás desechando a Dios. Conclusión. En resumen, la gracia de Dios es un regalo extraordinario que transforma la vida de las personas que la reciben, ofreciéndoles perdón, sanación, fortaleza y la posibilidad de vivir una relación con Él. Esto es gracia divina. Amén. Y cierro. Dije conclusión, todavía me falta el cierre, no se me desespere. Estoy en tiempo. Cierro con este pasaje. Lo voy a leer en la nueva versión lenguaje actual. Hebreos 4, 14 al 16. Dice esta palabra para cerrar este mensaje de la gracia. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. ¿Se entendió? Ayúdenme a leerlo, ¿les parece? Lo voy a leer despacio y lo vamos a ir leyendo despacio todos. Se lo va a ir poniendo mi hermano Mauricio en la NBLH. Dice,
el 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió. Acompáñenme. Es Hebreos 4, versículo 14 al 16, en la NBLH, Nueva Biblia, lenguaje actual. ¿Me dices? Esta es la traducción lenguaje actual, es la NBLH. No la tenemos, ok. Pues léanla en la traducción que está ahí, que es similar. Vamos a leerla mejor todos con esa traducción, ¿les parece? Hebreos 4, 14 al 16, nueva versión internacional. Por lo tanto, no los escucho, lean todos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Dice el 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hermanos, esa es la gracia. Con esto termino el tema de la gracia. Y yo creo que es muy importante que hagamos conciencia, estudiémosla. Busca la gracia. Busca en internet. Ahí pone en tu teléfono la gracia divina. Y te va a dar una serie de explicaciones que no nos alcanzaría el año para predicar la gracia. Con tantos temas y tanta explicación que viene. Pero es algo que todos nosotros debemos de entender, y que la próxima vez que tú le digas a otro que la gracia del Señor sea contigo, sepas lo que le estás declarando. Cuando digas gracias a Dios, sepas que estás agradeciendo en verdad y que es Dios quien te lo está dando. Que podamos nosotros declarar la gracia con fe, siendo conscientes y teniendo la sabiduría de lo que es la gracia. Porque todos los que estamos aquí somos salvos, dignos y libres por la gracia de Dios. Y es un regalo inmerecido que todo pecador que ha decidido aceptarlo, la recibe. Por eso Satanás ya no tiene sobre ti poder, ya no tiene manifiesto sobre ti, a menos de que tú le abras la puerta. ¿A través de qué? De las prácticas, de la idolatría, del pecado, la vida que estés llevando. El enemigo se va a meter como en su casa. Y acuérdate que si nosotros aceptamos a Cristo en Jesús en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, este corazón queda limpio, pero quedan las puertas abiertas para permitir la entrada de Dios, del Espíritu Santo constantemente a través de la perseverancia, la constancia en la palabra y el crecimiento en la sabiduría que revela la palabra de Dios. Pero ese departamento, si ya no lo alimentas espiritualmente, aquel va a regresar con 7 más. Y va a ser de tu vida una desgracia. Por eso, lo que decía este joven en silla de ruedas, el que canta en la alabanza del que estuvo allá, que es de la iglesia El Alfarero de allá de Irapuato, lo más probable es que en Irapuato ojalá y lo escuchemos cantar. Él decía, no conozco una persona que habiéndose alejado de Dios, viva mejor. No conozco una. Y sí es cierto. Yo no quiero probar si es cierto. Yo no quiero experimentar estar lejos de Dios. Soy un hombre que sigue cometiendo pecado, pero me arrepiento en el momento. Me arrepiento, pido perdón y le digo, Señor, dame la fuerza para ya no cometerlo. Y viene una lucha diaria, hermano. No es fácil, diario. Te llegue la tentación y tú tengas que decir no. Que tú luches contra eso, diario. Diario llega la tentación. En la vida física, personal, sexual del ser humano.
Aquellos que nos metemos al Facebook, de repente están en el Facebook y salen unas cosas que dices, y hay quienes la ven, yo la veo. Le digo, no, Señor, quita de mí este pensamiento. Porque como ser humano y siendo una persona disturbiada en mi pasado sexualmente, puedo volver a caer. Yo no estoy exento de volver a caer en el pecado anterior, porque el pecado vive en mí. Y dice el Señor, bástate mi gracia para contrarrestar esa intención, esa ambición, ese deseo. Por eso entre en ese momento en la oración, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a no caer en esto. No quiero sentir vergüenza de subirme al púlpito a predicar tu palabra y tratar de llevar a tu iglesia por los caminos ordenados por ti, viviendo una vida de pecado. No quiero tener esa vergüenza, Señor. Hermano, cuando todo eso es contrarrestado a través de la oración y la comunión diaria con Dios, recibiendo la gracia, sabiendo que nunca voy a dejar de luchar con todo eso. Hermanos, yo luché con la pornografía. A mí me gustaba la pornografía. Luché contra ella y a la fecha sigo luchando. El pecado siempre va a vivir. No, el Señor te la arrancó. No, el Señor me permitió, me perdonó y me permitió alejarme de ella, pero me dio una herramienta, la comunión y la oración con Él. Por eso, diario me estoy alimentando, diario le suplico a Dios, Señor, aléjame de este pecado. Cada uno de nosotros sabe dónde necesita esa gracia. Cada uno de nosotros sabe la gracia que ha recibido. Cada uno de nosotros sabe lo que está viviendo y con lo que está luchando. Pero solo nos basta la gracia de Dios. Hermanos, si de esta prédica no te llevas el significado de la gracia, investiga hasta tenerla clara en tu vida. Amén. Dios les bendiga. Y hoy tenemos Santa Cena, a lo cual voy a pedir, por favor, me ayuden repartiendo. Y